Vamos a continuar con la temática vista anteriormente. Estamos tratando, recordemos, lo que tiene que ver con las ondas. Y veíamos inicialmente que una onda es todo fenómeno físico que matemáticamente puede expresarse de la siguiente manera. Es una función que depende de la posición y el tiempo y que su argumento tiene esta forma. La que inicialmente nosotros introdujimos dado el hecho de que realmente era k menos b por t, perdón, x menos b por t, pero el término k que inicialmente se introducía como un factor de corrección de unidades, luego veíamos que estaba relacionado con algo que llamamos la longitud de onda por esta ecuación. Tenga presente que la longitud de onda es una especie de periodo espacial que nos permite determinar cada cuánto, en términos espaciales, se está repitiendo la onda. Y es el análogo a lo que nosotros teníamos de la frecuencia y el periodo, en el que el periodo se relacionaba con la frecuencia de esta manera. Entonces hay una simetría entre esas dos relaciones, teniendo presente que en las clases anteriores les comentaba que el hecho de haber visto el movimiento oscilatorio generaba una cierta ventaja a la hora de mirar el movimiento ondulatorio, puesto que los dos están directamente relacionados, particularmente pues la dependencia que va a tener el movimiento ondulatorio del movimiento oscilatorio. Luego veíamos que para el caso de ondas armónicas se simplifica enormemente, dado que la función que nosotros utilizamos es una función sinusoidal, muy similar a la expresión a lo que se trabajaba en el caso del movimiento armónico. Tenemos una función que va a ser nuestra función de onda, que va a depender de una amplitud por seno de k por x menos omega por t. Podría o no haber una fase inicial, que es tener aquí un más alfa, pero pues ya se les ha mencionado que normalmente la fase inicial se corrige dependiendo del problema. Hay problemas en los que requerirá, hay problemas en los que no se requerirá. Normalmente por sencillez uno lo escribe de esta forma, de manera que en la posición inicial, en el instante inicial, pues la magnitud de la perturbación vale 0, y a partir de ese momento es que uno empieza a medir y tomar valores. Por ahora simplemente nos interesa es pensar que estamos tratando con un material que no va a generar absorción. No estamos considerando materiales absorbentes, porque estos materiales se terminan quedando con parte de la energía que trae la onda. Y para un material como estos, en el que la velocidad es constante, no hay absorción, y yo puedo expresar esta velocidad así, esta velocidad se le va a llamar velocidad de fase. Ok, entonces ahora sí vamos a mirar situaciones particulares, porque entonces les estoy diciendo que una onda en principio debe, bueno, no debe, no necesariamente, pero una onda puede, más bien es lo correcto decir, una onda puede entrar a un medio material, que es lo lógico, ¿no? Porque una onda en una cuerda pues tiene que tener la cuerda, una onda en el agua tiene que tener el agua, etcétera, etcétera, etcétera. A excepción del vacío, que pues ese es otro cuento que lo miraremos más adelante cuando toquemos la temática de ondas electromagnéticas. Entonces vamos a mirar ondas en diferentes medios y vamos a comenzar con el caso más sencillo que puede haber, y es el de una onda en una cuerda, que pues para empezar suele ser uno de los primeros ejemplos que uno introduce en esta temática, inclusive cuando define las ondas y va a decir que hay ondas que se propagan en medios, pues siempre toma como referencia la onda en las cuerdas, dada la simplicidad del problema por un lado, y el hecho de que también visualmente es muy diciente, es decir, visualmente uno puede entender, digamos, muy fácil el comportamiento de una onda en un medio material como estos. Cuando nosotros pensamos en una cuerda, primero queremos calcular es la velocidad a la que la onda se propaga en esa cuerda, y vamos a ver que esa va a depender de la tensión de la cuerda y va a depender de la densidad de la misma. Por eso les mencionaba a modo de ejemplo también en otra clase el hecho de que
cuando uno jugaba a amarrar una cuerda a un recipiente para hacer de teléfono, no sé si alguna vez jugaron eso cuando eran niños. Entonces, cuando uno jugaba con esa vaina y mantenía las cuerdas sin tensión, pues nunca hacía nada. Obviamente uno no lo sabía y pues dentro de la ignorancia de la niñez, pues asumía que sí le funcionaba el juego, pero pues realmente no funciona porque tiene que estar tensa la cuerda para que haya onda, si no, no hay onda. Precisamente esa dependencia de que haya una velocidad para que propague la onda y que esa velocidad dependa de la tensión, pues ya está diciéndole usted de que si no tiene tensión no tiene velocidad y si no tiene velocidad no tiene onda, así de sencillo. Si nosotros pensamos en una cuerda, vamos a asumir que para ella no existe rigidez. ¿Ok? Vamos a asumir que no existiera rigidez. Para que entiendan la idea, pensemos en lo siguiente. Suponga que yo tuviera una especie de clavo o algo que tenga una punta muy pronunciada aquí arriba. De tal forma que usted pueda coger una cuerda. Voy a pintar la cuerda de esta manera, como si la colocara encima de la punta. Una cuerda, normalmente, cuando usted la pone de esta forma, va a querer tomar esta silueta que tiene esta punta que tenemos aquí, de tal manera que ella cae, ¿no? Es decir, si yo pienso en el ángulo que se está formando aquí, llamemos a ese ángulo, por darle algún nombre, llamémoslo, qué sé yo, alfa. Si la cuerda no es rígida, o sea, si la cuerda es ideal, al no existir rigidez, esto sería cero. Listo, ese ángulo sería cero y sería cero porque pues debido a su forma la cuerda caería y tendería a tomar esta silueta que estamos dibujando aquí. En una cuerda rígida, que sería digamos todo lo contrario, ¿no? Una cuerda rígida sería una especie de tubo, usted tendría un ángulo de 90 grados, que es lo que está mirando en ese dibujo ahí. Serían los dos casos más extremos, pero en una cuerda real, usted tiene que ese ángulo está entre 0 y 90 grados. Para nuestros cálculos, aunque digamos para las cuerdas convencionales el grado de aproximación no es malo, vamos a asumir que nuestra cuerda es ideal, o sea, no vamos a asumir rigidez en la cuerda, porque al asumir rigidez en la cuerda tendríamos que adicionar al problema otros factores que complican demasiado la situación. Y si ya entendemos esa parte y asumimos eso, podemos comenzar a hacer los cálculos. Supongamos que tenemos una cuerda ideal a través de la cual se está propagando una onda y imaginemos esa onda como un pulso. Imagine que yo la tenía, por ejemplo, tensa de este lado. O sea, había una pared, una superficie, y que nuestra onda se está propagando con una cierta velocidad en esta dirección. Evidentemente, cuando la cuerda no estaba perturbada por esa onda, entonces esa sería la línea normal de la cuerda. Si esta no se viese afectada por algún tipo de perturbación, que en este caso es la onda, e imaginemos entonces que esta línea que voy a pintar acá es la perpendicular y estoy tomándola en el máximo. Entonces consideremos dos cuestiones. Primero, cuando la onda llega a este extremo, por ejemplo en este punto, es claro que los puntos sobre esta van a querer levantarse, en cambio los de acá ya están bajando porque están volviendo a su punto de equilibrio. Entonces, cada uno de los puntos de la cuerda en el lugar donde la onda se encuentra, o sea, los puntos que en ese instante están siendo perturbados, van a sentir una tensión, dado el hecho de que por un lado están sintiendo que bajan, por el otro lado sienten que suben. La cuestión es que la cuerda siente esa tensión. Y entonces supongamos que la tensión, la de este lado va así y la del otro va así. Voy a considerar el lado izquierdo de mi dibujito, voy a considerar esa parte. El lado derecho, por tercera ley de Newton, si aquí hay una tensión, acá debe aparecer una tensión. Entonces a esa tensión llamémosla T, que sería igual y opuesta a esta T, por tercera ley de Newton.
Y llamemos teta al siguiente ángulo. Voy a considerar ahora una línea que vaya de forma perpendicular a la línea de la tensión hacia este extremo. Entonces a este angulito lo voy a llamar teta, que evidentemente viene siendo este mismo ángulo que tenemos aquí. Teta. Ahora, por simetría, yo creo que si hacemos sumatoria de fuerzas, ustedes se darán cuenta que la componente de las tensiones a lo largo del eje horizontal se va a anular. Porque si usted mira, la componente de esta tensión a lo largo de este eje, del lado derecho, estaría apuntando hacia la derecha. La componente de esta, en el lado izquierdo, está apuntando hacia la izquierda. Como por tercera ley de Newton, las dos componentes son iguales y opuestas, se terminan anulando mutuamente. Mientras que las componentes que van a sobrevivir son las componentes que van hacia abajo. La componente de la izquierda sí apunta hacia abajo, la componente de la derecha también apunta hacia abajo. O sea que en sumatoria de fuerzas, en el eje X no tendríamos componentes. Vamos a analizar entonces cómo serían esas componentes en Y. Tenga presente que la distancia que hay entre este punto que tengo aquí y acá es lo que se está perturbando el sistema. Entonces esto es lo que yo estaría diciendo que es mi onda, porque es la perturbación. Comencemos introduciendo una densidad, pero en el caso de una cuerda no vamos a considerar densidad volumétrica porque realmente nuestro problema no es tan espacial, es unidireccional, unidimensional. Entonces uno define la densidad lineal de masa con la letra griega μ y se define como la razón entre la masa respecto a la longitud. En este caso voy a utilizar la letra S porque si usted mira, yo voy a considerar, por ejemplo, aquí en este dibujo, que esto que hay aquí, esta pequeña longitud que usted mira, realmente es una curva, ¿no? No es lineal, no es recto, como sería si la cuerda estuviera tensa y sin perturbarse, porque aquí está tomando la forma que la onda le está obligando a tomar, y yo puedo considerar esta pequeña sección como un arco de circunferencia. Entonces es como si aquí usted tuviera un pequeño segmento de circunferencia, algo así para que lo tenga presente. ¿Ok? Esto sería el delta S y es como si aquí usted tuviera el ángulo, por dar una idea, para que me entiendan un poquito. Y evidentemente habría un radio de giro. Si es clara esa parte, la masa de la cuerda pues simplemente sería mi por delta S, por una parte. Por el otro lado, si nosotros hacemos lo que corresponde a la suma de fuerzas, hay que tener presente que en nuestro dibujo, básicamente si pensamos aquí, la fuerza que está apuntando hacia el centro debido a la componente de esta y debido a la componente de esta. Va a estar apuntando justo al centro, a este punto, que es el punto que está siendo principalmente perturbado. Y entonces esa componente va a tener un 2, dado el hecho de que tengo una por la tensión del lado izquierdo y la otra por la tensión del lado derecho. O sea que la fuerza central, que es la que sobrevive de la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza central, viene siendo igual a 2 veces seno de teta. Revisemos si estoy en lo correcto. Como la fuerza central va desde aquí hasta aquí abajo, esa es la fuerza central. Esta es la tangente, pero en el punto que estoy considerando. Se puede demostrar por geometría que este ángulo que tiene usted aquí, que es el que estoy considerando acá, es el ángulo que se tiene entre la tangente y las tensiones. Es este angulito que hay aquí. Y la componente de la tensión hacia el centro, pues es esta componente aquí, esta componente acá, hacia abajo. Bien, eso por un lado. Por el otro, tenemos que, y bueno, realmente aquí tenga presente que el segmento de masa vendría siendo es desde aquí hasta acá, ¿no?
Acá lo hice así para que me entendiera el pedacito, pero es todo esto, porque estoy considerando dos veces. Entonces viene siendo este delta S. Bueno, hay que recordar otra cuestión, pero nosotros sabemos la parte de cinemática cuando uno estudia el radio de giro. Entonces, considerando esos ángulos pequeños, hacemos una aproximación similar a lo que hacíamos para el caso del péndulo simple y diríamos que seno de teta aproximadamente es teta. ¿Ok? De tal manera que nuestra ecuación nos queda 2 por t por teta igual a delta m por b cuadrado sobre xi. Ya. Entonces, por otro lado tenemos lo siguiente, pero para no volver a ir arriba al dibujito, recuerde que yo tengo una cosa como esta, ¿no? Entonces, este ángulo que tengo aquí viene siendo 2 veces teta, porque les decía que esta es la sección que estoy considerando ahora, esta que estoy repintando. Este es el delta m, ¿sí o no? Y en principio, como estoy asumiendo que esto es una sección de arco, si estoy diciendo que esto es xi, implicaría que esto sigue siendo xi y que esto sigue siendo xi, porque son una sección de arco de circunferencia. Entonces, de la geometría tendríamos que, bueno, delta m en términos de masa, pero seamos un poco más claros porque eso sería una longitud. Esto es delta m, esto es delta s realmente, ¿sí? Esta distancia que tengo acá. Y la masa que tiene esa cuerda, pues es delta m. Entonces, me quedaría así, delta s viene siendo igual a xi por 2 teta. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es reemplazar esto aquí. Y miremos qué obtenemos. Tendríamos entonces que 2 veces t por teta viene siendo igual a delta m por b cuadrado sobre xi. Y mire que xi viene siendo igual a delta s sobre 2 teta. ¿Sí o no? Y si hacemos el álgebra me va a quedar un 2 teta por delta m sobre delta s por b cuadrado. Observe que es claro que 2 teta se cancela con 2 teta. Y por el otro lado, recuerde que nosotros acabamos de definir a la densidad lineal de masa, mi, como delta m sobre delta s, que esta es la que estamos viendo que aparece aquí, ¿no? La longitud sobre, perdón, la masa sobre el segmento de longitud, por lo tanto tendríamos que t, de ahí nos quedó solo t, y del otro lado nos quedó mi por la velocidad al cuadrado. Y eso implicaría, por lo tanto, que la velocidad de la cuerda queda dependiendo entonces de la tensión y de la densidad lineal de la cuerda. Otro importante que vemos aquí es que depende precisamente de la tensión. Por eso les decía que cuando cogía de ejemplo el hecho de tener un vasito, atarlo a otro vaso para generar las ondas sonoras, para que se propaguen a través de la cuerda, porque uno, ¿qué hace? Cuando usted habla aquí, usted genera ondas de sonido, ¿no? Que inclusive son ondas longitudinales, ni siquiera son transversales. Pero esas ondas sonoras lo que hacen es que las paredes del vaso o del recipiente que usted haya utilizado empiecen a vibrar y a oscilar, y oscilan a la misma frecuencia de las ondas que usted está generando con sus cuerdas vocales. Esa oscilación se transmite a la cuerda, entonces la cuerda empieza a oscilar y llega al otro extremo haciendo que oscile el otro recipiente, y el otro recipiente hace que oscile el aire que se encuentra dentro, generando ondas
digamos, con una frecuencia muy aproximada a las originales, y por eso usted puede escuchar lo que este otro señor está diciendo. Pero mire la parte importante de todo esto, es el hecho de que tiene que existir tensión. La cuerda tiene que estar tensa para que exista una velocidad de propagación. Si no está tensa, si usted deja que esto caiga como lo hace uno de niño, pues simplemente no hay sonido. Y usted está escuchando lo que dice el otro directamente, porque muy seguramente su cuerda es muy cortica y no pasa nada ahí. Si uno tuviera una cuerda suficientemente larga para que no pueda escuchar tan fácilmente lo que la otra persona dice, y si no la tiene tensa, pues no escucha. Pero si la tiene bien larga y la persona habla, por muy larga que sea, pues sí va a escuchar. Por un lado, tenemos esa dependencia de la tensión. Tenemos que la cuerda tiene que tener una tensión para que exista propagación. Y segundo, queda dependiendo de la densidad lineal de la cuerda.